Bueno, vamos a resolver el siguiente ejercicio de la materia potencia fluida, eh, correspondiente a bombas y motores, ¿listo? Espero que quede todo claro. Entonces, vamos a hacer la lectura del ejercicio. Dice, una cinta transportadora consta de una transmisión hidráulica, la cual debe suministrar la suficiente potencia para transportar material triturado desde una tolva en la parte inferior hasta una altura máxima de 12 metros. El flujo de material en la banda es de 50 toneladas hora, el cual puede variar con la altura. Se asume una eficiencia global del sistema de transporte de 92%. Nos dan los siguientes datos, los datos del sistema. Esto respecto a la banda transportadora, ¿sí? La altura máxima, eh, aquí el flujo de tonelada por hora que es 50. Aquí nos dan una eficiencia de transmisión, una de reducción. Nos dan 2 RPM, ahorita vamos a ver por qué. Nos dan la relación de transmisión, ¿sí? Que es de 4:1. Y aquí nos hablan sobre la hidrotransmisión, ¿sí? Básicamente aquí nos dicen de cuánto es el delta de presión para los motores. Nos dan una eficiencia, nos dan eficiencia mecánica, volumétrica y RPM, ¿listo? Bueno, básicamente así está compuesto el sistema, con unas contrabalances, unos motores, ya hemos dicho que acá hay reductores, un tambor motriz, una direccional principal, y aquí básicamente tenemos la de seguridad, ¿sí? Y esto es muy importante, sumamente importante, que la bomba es de desplazamiento variable. Vamos a ver cómo es que se trabaja. Aquí tenemos la banda transportadora que va elevando la carga. En este caso, en este punto de acá, es que tenemos los motores. Sí, o sea, bueno, toda la parte está acá. ¿Vale? Ahora la vamos a ver más en detalle. Y nos preguntan lo siguiente. Capacidad adecuada de la bomba y el motor, CB y CM. Potencia consumida por la bomba. Graficar las presiones versus flujo y mostrar torque en los puntos de variación de velocidad. Mostrar el rango de variación de altura de la banda. Básicamente eso es lo que nos pide el ejercicio. Entonces vamos a empezar. Entonces, vamos a analizar un poco la distribución de la parte hidráulica, así a ver qué es lo que lo compone. Primeramente, nosotros tenemos que darnos cuenta que tenemos dos motores que para este caso están en paralelo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos, vamos a colocarlo así ahí, motores en paralelo, tenemos que saber que las RPMs, ¿sí? Son iguales, básicamente. Los delta de presiones, lo habíamos comentado en el formulario también, que son iguales, ¿sí? ¿Sí? Y ya por último, los torques también son iguales. Tenemos que saber que estos se relacionan, ¿no? De acuerdo al delta de presión que tenga el motor, va a dar más o menos torque. ¿Listo? Y pues aparte de esto, se toma que, bueno, aquí por ejemplo, cuando venga el flujo, se va a bifurcar para izquierda y para derecha. Entonces podemos decir que el caudal nominal, o bueno, el caudal de la bomba, es 2 veces el caudal del motor, de un solo motor, ¿sí? O sea que, bueno, por aquí va a entrar caudal y por aquí va a entrar caudal, y esos dos caudales que entran es lo que me da la bomba. ¿Listo? Perfecto. Eso en primera instancia. Ahora tenemos que darnos cuenta, básicamente, aquí tenemos, bueno, ya habíamos dicho, ¿no? El motor me da a mí una potencia y va a tener pérdidas volumétricas, ¿sí? Y va a tener pérdidas mecánicas. Luego, el fluido lo que hace es transportar la potencia, ¿sí? Transportar la potencia, la energía. Y aquí también van a haber pérdidas. Van a haber pérdidas mecánicas, van a haber pérdidas volumétricas también. Entonces, si usted calcula la potencia en este punto de acá y calcula la potencia en este punto de acá, tiene que ser menor. Aquí tenemos una reducción, va a tener un factor de reducción y una eficiencia de reducción. O sea que en este punto va a disminuir todavía la potencia, la energía por las eficiencias. Y podemos ver que esto aquí lo que está haciendo es transmitir pues, la energía. ¿Qué significa? Que aquí en este caso, para el tambor, vamos a tener unas RPMs, ¿sí? Que están siendo transmitidas, lógicamente, por las RPMs del motor, ¿sí? Lógicamente teniendo en cuenta la reducción.
Entonces, en el ejercicio nos dieron 2 RPMs. ¿Por qué nos dan 2 RPMs? Básicamente, si somos atentos, nos vamos a dar cuenta de que la bomba es de desplazamiento variable, ¿sí? ¿Qué implica que sea de desplazamiento variable? Implica que la bomba no nos va a entregar siempre el mismo caudal. Entonces vamos a ponerle lógica. Tenemos aquí la fórmula de la bomba, que es caudal de la bomba es igual a la capacidad de la bomba multiplicado por las RPM de la bomba. ¿Listo? Las RPMs fijas, básicamente, ¿sí? Ustedes ya vieron bombas y motores con desplazamiento variable, ¿no? Entonces, para este tipo de configuraciones, lo que cambia es la capacidad de la bomba, ¿sí? Ya de ahí donde radica, por ejemplo, las bombas con pistones, ¿sí? Que tiene un plato basculante y básicamente varía el ángulo del plato basculante. Y eso lo que hace es que la carrera de los pistones sea más grande, ¿sí? Porque el volumen de un cilindro, que va a ser igual al área del cilindro multiplicado por la carrera. Entonces, al nosotros variar este ángulo de inclinación del plato basculante, vamos a aumentar la carrera. Y básicamente nosotros sabemos que la capacidad volumétrica es una unidad de volumen en revolución. Si nosotros aumentamos este volumen, aumentamos la capacidad, ¿sí? Eso para cuando hablamos de pues, una bomba de pistones. También podemos tenerla con una bomba de aletas, ¿sí? Básicamente lo que hace que aumente o disminuye es cuando nosotros centramos o descentramos una bomba de paletas. Y eso hace que me dé pues, más o menos caudal, ¿sí? Entonces, el CD ya sabemos que si está fijo, ¿sí? Que si este nunca varía, es una bomba fija, ¿sí? Con desplazamiento fijo. Y si ya tenemos en este caso una flechita, significa que es de desplazamiento variable, ¿sí? ¿Qué significa? Que la bomba, por ejemplo, nos puede dar 5 GPM, luego nos puede dar 8, luego nos puede dar 15, ¿sí? Vale, ya habíamos dicho, esto se toma fijo, esto puede ir cambiando, por consiguiente cambia el caudal que nos dé la bomba. ¿Listo? Entonces, si la bomba está bombeando, valga la redundancia, más caudal, ¿qué implica esto? Esto implica lógicamente que al haber más volumen de aceite circulando por el sistema, vaya a aumentar las RPM de los motores, ¿sí? Los motores, recuerden, no va a afectar el torque, ¿sí? No va a afectar el torque ni el delta de presión, lo que va a afectar es la velocidad con la que gira el motor. Y sabemos que como esto es una transmisión, si acá hay más RPMs, pues las RPMs del tambor también van a aumentar, ¿sí? Eso tenemos que tenerlo pues claro también. ¿Listo? Y ya básicamente eso es lo que tenemos que tener en cuenta respecto a esta configuración. Entonces, básicamente lo primero que nosotros tenemos que calcular, ¿sí? Porque nos lo dan, es la potencia del sistema. ¿Listo? Que sería, en este caso, el flujo de material que hay por la gravedad, por la altura. Eso es una energía potencial gravitacional, ¿sí? Entonces aquí tenemos 50.000 dividido en 3.600. ¿Esto para qué? Para que nos den kilogramos sobre segundo. Esto lo multiplicamos por la gravedad y ya por la altura. ¿Listo? Básicamente eso sería. Esa sería la potencia del sistema. Esto nos daría una potencia de 1635 watts. ¿Vale? Ahora bien, si nosotros queremos hallar, por ejemplo, entonces algo de lo cual nosotros ya podemos ir calculando es básicamente la potencia del tambor, ¿sí? Que va a ser igual a qué? Al torque del tambor por la velocidad angular del tambor. En este caso, tenemos que tener cuidado, ¿sí? Porque ya tenemos la potencia del sistema, básicamente. ¿Cuál es el sistema? El sistema es esto que tenemos acá, es la cinta transportadora. Entonces, tenemos que saber de dónde es que surge la energía. La energía
empieza acá, ¿sí? Con motor, bomba, depósito, aceite, ¡pum! Bombea, ¿sí? Aquí ya habíamos dicho, van a haber pérdidas mecánicas, volumétricas. Aquí van a haber pérdidas también mecánicas, volumétricas. Aquí van a haber pérdidas por transmisión, ¿sí? Viene acá el tambor. El tambor acá va a haber una eficiencia de red, ¿sí? Luego pasa al sistema. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos acá la potencia del sistema. Esta va a ser la menor de todas. De aquí para allá tienen que ser todas energías mayores, ¿sí? Porque la energía, pues por la eficiencia se va perdiendo. Entonces, ¿qué significa esto? Que nosotros tenemos también que la potencia del tambor va a ser igual a ¿qué? A la potencia del sistema, y la tenemos que dividir en la eficiencia de red. ¿Listo? Y nos va a dar 1635 dividido en 0,95. Y esto nos da 1777,17 watts. ¿Esto tiene sentido? Efectivamente. Aquí tenemos 1635. Y este de acá, este puntico azul, que es el tambor, tiene una potencia mayor. Perfecto. Entonces, cuando nosotros tenemos acá la potencia y pasamos a la cinta transportadora y pasamos por esa transmisión, se va a perder energía, ¿sí? Por esa eficiencia, básicamente. ¿Listo? Bueno, entonces continuamos. Entonces aquí ya lo que podemos sacar de la fórmula de potencia, porque actualmente lo que tenemos es energía, ¿sí? Tenemos que seguir avanzando en el ejercicio. ¿Para qué? Al momento de comenzar el ejercicio, nosotros comenzamos acá, ¿sí? Venimos por acá, ya pasamos por esa transmisión, venimos acá al tambor y ya podemos entrar acá, pasar por esa reducción, llegar a los motores, ¿sí? Luego llegar acá a la bomba y si nos piden podemos llegar hasta la potencia del motor, ¿sí? Perfecto. Entonces, rescatando la fórmula que ya habíamos dicho que íbamos a usar, ¿sí? La volvemos a escribir, pero tenemos que tener en cuenta que necesitamos esa velocidad, es la velocidad angular, y lo que nos están dando son RPMs. ¿Cómo así que nos están dando RPMs? Efectivamente nos están dando 2 RPMs. Ya habíamos dicho a qué se debe, ¿no? A que la bomba en algún momento está entregando un caudal, luego entrega otro caudal, y eso es lo que hace que haya esta variación de las RPMs, ¿sí? Del tambor. Entonces, la necesitamos es en radianes sobre segundos. ¿Qué debemos hacer? Facilito. Simplemente por 2pi, ¿sí? Básicamente, que eso es igual a una revolución, y 60 segundos, que es básicamente lo que dura un minuto. Eso lo multiplicamos por las RPM del tambor, ¿sí? Que están dados en revoluciones por minuto. ¿Sí? Entonces, bueno, ustedes ya saben, un minuto son 60 segundos, ¿sí? Y una revolución es igual a 2pi. ¿Listo? Ahí para el que esté despistado. Entonces, básicamente, ahora vamos a hacerlo, tenemos que hacerlo para los dos momentos, tanto para cuando el tambor gira a 100 RPM como cuando gira a 200 RPM. Entonces, vamos con el primer caso. Entonces, cuando las RPM son de 100 RPM, simplemente tenemos que despejar, ¿sí? Que en este caso el torque 1, ¿cuál va a ser ese torque? El torque del tambor, ¿sí? ¿Qué va a ser? 1777,17 dividido en 100 multiplicado por 60 dividido en 2pi, ¿sí? Básicamente aquí lo que tenemos son las RPMs, ¿sí? Aquí simplemente hicimos el despeje, porque aquí nosotros tenemos la potencia y nosotros queremos hallar el torque del tambor. Que pena, muchachos, estoy resfriado. Todo esto que nos va a dar, 169,7 newton por metro, ¿vale? Ahora bien, tenemos que entender, o sea, ¿qué son los números? ¿Sí? Un número no es una cosa ahí rara, no está diciendo algo. Hasta el momento en el ejercicio lo que tenemos es, listo, tenemos las RPMs, la velocidad angular del tambor. Tenemos el torque del tambor. Pero ¿qué pasa? Nosotros necesitamos contemplar las pérdidas. ¿Cuáles pérdidas? La de la reducción, ¿sí? Y posteriormente tenemos que tomar las pérdidas que hay acá, mecánicas del mismo motor. ¿Listo? Y también tenemos que tener en cuenta que habíamos dicho, ¿no?
que cuando los motores están en paralelo, tienen que, vamos a ver, tienen iguales RPMs, igual diferencial de presión y torque igual. ¿Qué significa? Que si este tambor necesita un torque, estos dos motores se van a dividir el torque. ¿En cuánto? En dos. ¿Listo? Eso es muy importante que lo tengan presente. Entonces, el torque de operación va a ser igual al torque del tambor 1 dividido en la relación de reducción, la eficiencia y la eficiencia mecánica del motor. ¿Listo? Y lógicamente tenemos el número de motores. ¿Sí? Y ya básicamente, entonces, si nos damos cuenta, el ejercicio no nos está dando la eficiencia mecánica del motor. ¿Sí? No nos la está dando. Sin embargo, nosotros podemos hallarla. ¿Por qué? Porque aquí nos está dando eficiencia. Esto de acá es eficiencia volumétrica de la bomba y el motor. ¿Sí? Y son iguales. Y acá nos están dando la eficiencia total del motor y la bomba. Y nosotros sabemos que la eficiencia total es la multiplicación entre la volumétrica y la mecánica. Necesitamos la mecánica, simplemente tenemos que despejar. Necesitamos la mecánica, despejamos la mecánica. ¿Sí? Entonces tenemos NT dividido en NV. ¿Sí? Y ya esas dos sí las tenemos, entonces simplemente tenemos que hacer el respectivo despeje. Y eso ya lo podemos directamente poner acá en la ecuación. Entonces tenemos el torque de operación, pongámosle 1. Aquí va a ser igual al torque que ya teníamos que pertenecía al tambor, que son 169,7 newton por metro. ¿Sí? ¿Cuál es la relación de transmisión? Bueno, esa reducción la tenemos de 4. ¿Sí? Tenemos que la eficiencia de la transmisión es de 0,92 y tenemos la eficiencia mecánica del motor, que es 0,82 dividido en 0,92. Eso lo multiplicamos por el número de motores, que son 2. Esto nos va a dar 25,87 newton por metro. ¿Listo? Entonces, ya contemplamos la relación de transmisión que hay acá, que es de 4 a 1. Ya también tenemos esa eficiencia por la transmisión y ya contemplamos la eficiencia del motor, que significa que ya estamos acá directamente en el motor. Eso es un gran punto, un gran avance. Entonces, ahora podemos usar la siguiente fórmula, ¿sí? Dado que ya estamos directamente en el motor, ya estamos sobre el motor, nosotros podemos usar la fórmula que ya se le había dado en el formulario y es el torque, la capacidad del motor, el delta de presión y el 2pi. ¿A qué se debe ese 2pi? Nosotros tenemos que tener en cuenta que el cm nos va a dar, por ejemplo, en pulgadas cúbicas sobre minuto, perdón, sobre revolución. El delta de presión nos va a dar, por ejemplo, en psi, que es libra pulgada cuadrada. Y el torque en que nos tiene que dar en libra por pulgada. ¿Sí? Esto es lo que nos tiene que quedar al final de cuentas. Entonces nosotros que tenemos acá, pulgada, libra, pulgada. Nos está sobrando algo, ¿verdad? La revolución. Bueno, decimos que una revolución equivale a 2pi. Y por eso es que tenemos acá el 2pi, ¿listo? Simplemente por unidades. Porque por ahí alguien me estuvo diciendo, José, es que yo a veces veo esa fórmula con el 2pi y otras veces sin el 2pi. Es por eso, sí, a eso se debe. Entonces, nos están diciendo que la caída de presión para, pues cuando hay 100 RPM, ¿sí? Es de 150 kilogramos centímetro cuadrado. Eso es igual a 14.715.000 newton por metro cuadrado. ¿Listo? Básicamente. Entonces, acá ya nos queda pues mucho más fácil, ¿sí? ¿Por qué? Aquí ya tenemos el torque, ¿sí? Ya lo calculamos. Ya tenemos el delta de presión. Simplemente nos queda incógnita el cm, ¿sí? Solamente tenemos que hacer el respectivo cálculo. Lo vamos a hacer aquí mismito. Nos va a quedar, vamos a hacer esto un poquito más para la izquierda. Nos va a quedar el torque de operación tan por 2pi. Esto lo dividimos en el delta de p. Claro que sí. Entonces, ¿qué nos va a dar esto? ¿Qué nos va a dar esto? Esto nos va a dar el torque que ya habíamos calculado, que es 25,87 newton por metro por 2pi, lógicamente, dividido en 14.715.000 newton metro cuadrado.
Les recomiendo siempre tener en cuenta las unidades, lógicamente. Aquí Newton con Newton se va, Newton con Newton se va, y nosotros tenemos que tener en cuenta que el Cm siempre va a estar presente en unidades de volumen sobre revolución, ¿sí? Entonces, con este 2pi nosotros ¿qué garantizamos? Las revoluciones, ¿sí? Básicamente. Y aquí vemos que nos sobra m y m cuadrado, ¿sí? Básicamente. Aquí me equivoqué, aquí es sobre, ¿sí? No vaya a pensar que se cancela, o sea, me quedaría así. m cuadrado. ¿Sí? Hacemos aquí la orejita, ¿sí? Qué pena que esté pasando tantas veces el video, es que tengo bastante estornudadera. Aquí el m cuadrado no está aquí abajo. ¿Sí? Entonces me va a quedar acá m al cubo, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que las unidades que nosotros tenemos que manejar en este caso están en metros cúbicos, ¿sí? O sea, estas unidades de volumen las tenemos en metros cúbicos. ¿Listo? A ver, metro cúbico sobre revolución. ¿Listo? Entonces, ya metiendo todo eso en la calculadora, nos va a dar que el cm es de 1,11 por 10 a la menos 5 metro cúbico sobre revolución. Listo. Entonces, aquí ya tenemos la capacidad del motor. Y debemos tener muy presente, ¿sí? Porque acá nosotros podemos hallar dos caudales, ¿sí? Ya sabemos que aquí la bomba nos está dando un caudal, se bifurca, izquierda y derecha. Aquí va a entrar al motor y aquí van a haber pérdidas, ¿sí? Por la eficiencia volumétrica. O sea que el caudal que sale del motor va a ser menor. Entonces, nosotros queremos pasar del motor ya a meternos a la bomba, luego, por ejemplo, al motor de combustión interna o al motor eléctrico, lo que sea. Entonces, ¿cómo hallamos nosotros ese caudal del motor? ¿Sí? Si nosotros usamos la eficiencia volumétrica dividiendo, ¿sí? Nos va a dar un caudal más grande, ¿sí? O sea, estaríamos acá, hablando de este caudal, del que está entrando. ¿Listo? Entonces, básicamente así es como lo vamos a hacer, ¿sí? Porque yo quiero es el caudal que me da la bomba, básicamente. Esto lo multiplico por las RPM del motor. José, ¿tenemos la RPM del motor? No, pero tenemos la RPM del tambor. Y nosotros tenemos la relación, esa reducción de la que ya habíamos hablado, la tenemos. Simplemente podemos hacer ¿qué? La multiplicación. Y ya entonces el CM nos da 1,11 por 10 a la menos 3. ¿Listo? Vamos a colocarlo aquí abajito. Por 10 a la menos 3 metro cúbico sobre segundo. Metro cúbico sobre revolución. Sobre revolución. Revolución, no sé por qué no me copia. Revolución, listo. Eso, ¿a qué lo vamos a multiplicar? A las RPMs que teníamos del tambor, ¿sí? En este caso aquí se cancela y se cancela por minuto. ¿Y cuál era esa reducción? De 4, ¿sí? Esto que, pues que tenemos acá, tenemos la eficiencia volumétrica del motor, ¿sí? ¿Para qué? Para que nos dé un caudal más grande. ¿Cuál caudal? El que está entrando, básicamente. Entonces, eso nos va a dar un caudal que es igual a 4,826 por 10 a la menos 3 metro cúbico sobre minuto. ¿Listo? Entonces, ¿ahora qué necesitamos nosotros? Nosotros podemos meternos directamente al caudal que está entregando la bomba, ¿sí? Y si tomamos la eficiencia volumétrica de la bomba, ya sabemos cuál es el caudal que está aspirando la bomba, ¿sí? Podemos hacer directamente ese paso. Pero espérese, ¿este de acá es el caudal que me está dando la bomba? No realmente. ¿Por qué? Porque no estamos tomando la bifurcación, o sea que tocaría multiplicarlo por 2, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hallemos el caudal teórico, que es el que absorbe la bomba, si el que succiona la bomba, va a ser 2 veces el caudal del motor, que fue el que ya hallamos. Y esto le tomamos las ineficiencias otra vez, la eficiencia volumétrica de la bomba. ¿Para qué? Para estar en este punto de acá, ¿sí? Entonces, ¿eso cuánto nos va a dar? 2 multiplicado por 4,826 por 10 a la menos 3
Eso dividido en la eficiencia volumétrica, que nos va a dar 0,0105, perdón, metro cúbico sobre revolución, sobre minuto, perdón, sobre minuto. ¿Sí? Recuérdense que el caudal se da en unidades de volumen sobre tiempo, básicamente. Bueno, ¿y yo para qué quiero? ¿Sí? ¿Para qué me sirve a mí tener ese caudal, el de succión? Pues básicamente con ese caudal teórico y la capacidad de la bomba y las RPMs, pues ya podemos hallar la capacidad de la bomba, ¿sí? Básicamente. Entonces aquí simplemente hacemos el despeje y tenemos 0,0105 metro cúbico sobre minuto. Y esto que ya nos dieron las RPM de la bomba, ¿no? Que eran 2000 RPM. ¿Listo? Esto nos va a dar 5,24 por 10 a la menos 6 metro cúbico sobre revolución. ¿Sí? Este va a ser el CB de la bomba. ¿Sí? CB de la bomba. Pero tenemos que tener en cuenta que hay dos CBs. ¿Sí? Uno cuando las RPMs son 100 y otro cuando son de 200. Aquí ya lo hicimos con 100. ¿Sí? Nos dio una capacidad la menor, la verdad. Sí, porque pues las RPMs también son las menores. Pero cuando trabajemos con 200 nos va a dar un CB más grande. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con el motor? José, tengo que volver a calcular el CB del motor. Si se dan cuenta, los motores no tienen la flechita. ¿Qué significa? Que ese paso que nosotros hicimos para calcular el CMD del motor, no lo tenemos que volver a calcular, es el mismo. En el caso de la bomba, sí. ¿Listo? Sí. Vamos a hacerlo rapidito aquí, sí, pero no voy a explicar tanto porque básicamente pues ya es lo que ya hemos hecho, sí. Las RPMs para el tambor 2 van a cambiar, ahora son 200 RPMs. Sí, tenemos ahora que ese torque básicamente eh, ya va a ser simplemente la potencia que ya teníamos, pero ahora se divide en 200 RPMs, sí, y lo mismo, la conversión de minutos, revoluciones, para que nos dé 84,8 newton por metro. Importante. ¿Listo? Ahora tenemos lo mismo, un torque de operación 2, que se va a calcular como ya lo habíamos hecho antes, ¿sí? Acá en este punto acá. ¿Sí? Pero con la salvedad que nosotros ya no tenemos que calcular el CM. ¿Qué tenemos que calcular? ¿Qué tenemos que calcular? Otra vez el torque de operación. No, muchachos, tenemos que calcular el diferencial de presión, ¿sí? Que es un punto antes y un punto después del motor, ¿sí? Ese diferencial de presión que le llega a cada motor, ¿sí? Que es el mismo, ¿no? Por ser una configuración en paralelo. Entonces tenemos acá el delta de presión 2 va a ser igual al torque de operación 2, ¿sí? Que es este de acá arriba. Ah, no, no lo he calculado. Bueno, no pasa nada, ya lo calculo. Torque de operación 2 multiplicado por 2pi dividido en cm. ¿Listo? No lo he calculado, el torque de operación 2 se calcula de la siguiente manera. Lo que ya teníamos antes, igualito como lo calculamos con 100 RPM. 84,8 dividido en la relación, ¿sí? esa reducción que hay, la eficiencia mecánica, ¿sí? Y dado que es un torque y se lo distribuyen los dos motores, por 2. ¿Sí? La relación, la eficiencia mecánica del motor y el número de motores. ¿Listo? Igualito. Esto nos va a dar 12,93 newton por metro. ¿Vale?
Entonces aquí tenemos lo que ya nos ha dado antes, 12,93 newton por metro. Lo multiplicamos por 2pi y lo dividimos en la capacidad que ya lo habíamos hallado. Vale, acá 1,11 por 10 a la menos 6 es igual a 7.321.893 newton metro cuadrado. ¿Sí? Listo. Ahora vamos a acabar ya el ejercicio. Ok, listo. Bueno, ya acá lo que sigue, ustedes ya lo pueden calcular, sí, ya es bastante metódico. Sí, entonces caudal 2. Pueden hallar el caudal del motor, de cuánto es, el caudal teórico, de cuánto es, y el CB máximo, ¿sí? Bueno, el CB2 cuando hay 200 RPM, no de cuánto es, básicamente. ¿Sí? Un poquito de pausa al vídeo y pongo las respuestas. Me da 9,65 por 10 a la menos 3 metro cúbico sobre minuto. 0,0209 metro cúbico sobre minuto. Y 1,05 por 10 a la menos 5 metro cúbico sobre revolución. ¿Listo? Entonces, acá para cuando me pidan la potencia, ¿sí? Me pueden preguntar, por ejemplo, bueno, ¿cuál es la potencia del motor eléctrico? ¿Sí? Aquí, en este caso, nos preguntan es la del motor, o sea, el motor considera todas las eficiencias, todas. 1635, que esa fue la primera que calculamos. Tomamos la eficiencia, todas las eficiencias, básicamente. Entonces, ahora, en términos de cuántas eficiencias tenemos la eficiencia de transmisión, la eficiencia de red. ¿Qué tenemos? Pues tomemos, ya que vimos que son todas las eficiencias, pues tomemos la eficiencia total de la bomba, la eficiencia total del motor, que son la misma, y esta eficiencia también, ¿sí? Aquí ya podemos ponerlas. Vamos a ver, la de red es 0,95, 0,92. 0,95, 0,92, 0,82, 0,82. Y la última que era 0,67. Sí. Perfecto. Y ya, esto acá nos va a dar 4153 watts. ¿Listo? Pero ahora si me piden cuál es la potencia del motor, de un motor, ¿no? ¿Qué me da entonces? 1635 dividido en, son dos motores, entonces la potencia se divide en dos. La eficiencia total del motor, la eficiencia de red, porque esa ya es la que viene del sistema, ¿no? Y la eficiencia de transmisión. ¿Sí? Esto nos da 1140,67 watts. ¿Por qué esas tres? Básicamente, si yo quiero la potencia del motor, tomo las dos eficiencias, la mecánica y la volumétrica, la multiplicación. Aquí la eficiencia que hay por la transmisión. Y aquí la eficiencia que hay por la red, ¿sí? Básicamente. Entonces, ya, eso sería lo que da el tema de potencias. Ahora bien, ya vamos a leer qué es lo que nos pide el ejercicio. Entonces nos está diciendo, dice, hallar la capacidad de la bomba y el motor, eso ya lo hallamos, ¿sí? La potencia consumida por la bomba, toca graficar las presiones versus el flujo y mostrar torque en los puntos de variación de velocidad. Ahí tocaría hacer la gráfica. Bueno, ya se les queda a ustedes de tarea. Y dice que toca mostrar el rango de variación de altura de la banda. Eso es lo que vamos a hallar, ¿listo? Ya para acabar el ejercicio. Entonces, ¿qué nos va a dar acá? Nosotros ya habíamos dicho que teníamos un flujo de material que era ¿de cuánto? De 50 toneladas por hora. ¿Sí? Básicamente. 50 toneladas por hora, ¿sí? Y eso nosotros lo transformamos a kilogramos sobre segundo.
pero tenemos que tener en cuenta que tenemos una variación de las RPMs, ¿sí? De las RPMs del tambor. Eso se debe a pues que la bomba está dando más caudal, ¿no? Entonces, si pasamos de 100 a 200, podemos decir, por ejemplo, que el flujo másico se duplica, ¿sí? El flujo másico se duplica, básicamente. Entonces esto nos va a dar 100 toneladas por hora. ¿Listo? Y ya con esto podemos calcular la nueva altura. Se va a hacer acá H1, 100.000 dividido en 3.600. Y la gravedad es 9,81. Esto nos va a dar 1635. Listo. Si la fórmula que nosotros habíamos usado era potencia es igual a flujo másico por gravedad por altura. Bueno, está bien, ya hallamos, o sea, qué fue lo que nosotros hallamos realmente. Si nos damos cuenta, nosotros acá lo que hicimos fue asumir que la potencia era la misma, ¿sí? Básicamente, que la potencia es la misma. ¿Para qué? Para que nos quede una sola incógnita, que sea ¿cuál? La altura. Entonces, para este caso nosotros asumimos que la potencia es la misma, podemos despejar la altura y nos va a dar que la altura va a ser entonces de 6 metros. ¿Listo? Si no nos dan más datos, pues podemos asumir eso perfectamente. ¿Vale? Y ya, básicamente. Ese sería el tema de bombas y motores.